Hola, hola, buenas noches, buenas tardes, buenos días, bienvenidos a un episodio más de Agarramos el Mundial de Parche. Y otra vez estamos aquí con un nuevo grupo. Hoy vamos a hablar del Grupo H que está conformado por España, Cabo Verde, un debutante, Arabia Saudita y la selección uruguaya. Saludo a Hey, saludo a Fabián, saludo a Sergio, saludo a Alex, que nos acompañan hoy, como siempre. Y nada, arranquemos en forma con esto. Les pedí esos jugadores o español o uruguayo que admiraran específicamente. Y arrancamos con el profe de historia de nuestro podcast. Le vamos a poner así al profe Hayes. Cuéntenos quién es este personaje. Qué profe, qué profe. Vea, bueno, buenas noches a todos de nuevo. He tratado de buscar jugadores que, que aparte de ser buenos o de tener logros obvios, trasciendan más allá de las canchas. Y este señor que vamos a ver hoy, para mí, es el mensajero que llevó la factura que cobró la soberbia de Brasil en 1950. Les presento a Alcides Edgardo Gigia Pereira, alias El Ñato, el hombre que hizo el segundo gol en el Maracanazo. El contexto es Mundial de Brasil, 1950, primer mundial. Después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, hubo una para que llevó a que ese mundial fuera, pues, la gran ilusión y la gran renovación. Brasil construye en ese momento el Estadio Maracaná, que en ese momento era el estadio más grande del mundo. Y la idea era ganar el mundial. Esos mundiales los jugaban muy raros y al final eran 4 equipos los que terminaron jugando con una pequeña liguilla. Quedaron Brasil, Uruguay, Suecia y España. Y Brasil en ese final goleó a Suecia y goleó a España 6-0 y 7-1, una cosa así fueron los. Y la final era con Uruguay. Lo único que tenía que hacer era empatar. Empatando que eran campeones. El equipo que salió pues era muy bueno, todos pues, ganadores, todo el cuento, y salen a la cancha, obviamente pues con todo el favoritismo del mundo y con un país paralizado para verlos ganar. 200,000, alrededor de 200,000 personas viendo el partido en el estadio, o sea, es un montón de gente. Brasil empieza ganando. A mí ese número de 200,000 me parece increíble en esa época, un estadio de Sí. 200,000 personas, ¿no? Yo no sé cómo no se sofocaban ahí, pero bueno. Tiene que estar en el techo, imagínese dónde los había. No, son No todos de pie, todos de todos de pie. No hay sillas, mejor dicho, era todo el mundo de pie. Empieza ganando Brasil, empata Uruguay y faltando 11 minutos para acabar el partido, el señor Alcides Gigia hace un drible entrando al área, dispara al arco y calla al Maracaná. El arquero de esa época de Brasil dice que él se lanzó porque él no alcanzó a ver la bola, pero que él se lanzó y que lo único que escuchó en el momento que se levantó del suelo fue silencio total, que cuando él escuchó ese silencio entendió que el balón había entrado. Entonces, ahí en ese momento la factura le llegó a Brasil porque los brasileños no habían preparado un himno diferente al de Brasil para la final. El discurso estaba hecho en portugués y la Copa del Mundo ya tenía el nombre de Brasil. O sea, ya ellos se habían hecho todo para ellos. Y este mal les desbarató toda la estantería. Aparte de todo, después de la bobadita que hizo el man, que fue marcar un hito dentro de la historia del fútbol, que es pues de las cosas históricas que uno pueda contar, porque vencer a Brasil en su propio país con todo el favoritismo y de la manera como lo hizo, el tipo también era especial. Él no solamente jugó para Uruguay, sino que también jugó para Italia, porque él nació en Italia. Él jugó después para el Peñarol y el Danubio, fue campeón con el Peñarol en el 49 y en el 51.
Jugó entre 1957 y 59, jugó para la selección italiana y jugó para la Roma y el AC Milán. El señor fue el último de los protagonistas del Maracanazo en morir. Fue de todos los que jugaron ahí, fue el último que murió. Y ojo a esta fecha, el Maracanazo fue el 16 de julio de 1950. Y este señor murió el 16 de julio del 2015, en el aniversario número 65 del evento, ¿no? Del Maracanazo. Yeah. El señor fue o sea, en su momento, digamos que no tan querido en Brasil para pasar a ser uno de los más queridos. Está dentro del Museo del Hall de la Fama del Maracaná, donde hay las huellas, los pies de Pelé, de Beckenbauer, de varios jugadores, de Eusebio, por ejemplo, tiene los de este señor también. El hombre tiene como la leyenda de la camiseta, por culpa de él, Brasil antes usaba el uniforme blanco con cuello azul. Después de eso no volvieron a usar ni por los chistes ni para juegos y no, para nada, volvieron a usar eso. Y ahí fue donde empezaron a usar la verde amarela, que es el color que todos conocemos. Se dice que la camiseta de él, la número 7, tenía un hechizo porque la camiseta se perdió, nadie la encontró ni nadie sabe dónde está. Y la leyenda dice que cuando esa camiseta aparezca, Uruguay vuelve a ganar. Entonces ahí les dejo datos curiosos del La mensajero. siguen buscando La entonces. soberbia, sí. Ese dato está buenísimo. Tremendos datos nos trajo Hayes, en serio. No, esto es historia pura, hermano. O sea, ahora sí ya entendí el maracanazo en su esencia. Ah, ponga de las últimas, de las pues más recientes entrevistas que le hicieron al man le preguntaron que cómo se siente o qué se siente ser el protagonista de esa historia. Y la respuesta del man fue la siguiente: el Maracaná solo lo han callado 3 personas, el Papa, Frank Sinatra y yo. Hijo de madre, El man es un personaje, o sea, mis respetos con este señor. Qué humildad. Son personas que están en la historia para cumplir un propósito. Y este señor se desbordó cumpliéndolo, o sea, marcó historia, hizo hito, y aunque no fue un gran jugador de balones de oro ni nada, trascendió de una manera que nos toca a todos nosotros, casi que de la misma manera como la tocó Pelé, como tocó los grandes jugadores del mundo. Este señor tocó a un país como Uruguay, tocó a un país como Brasil y tocó la historia del fútbol suramericano. Sí, impresionante, impresionante. Y el tipo también generó paros cardíacos, enfermedades, muertos, suicidios. Sí. O sea, realmente eso fue una crisis terrible en Brasil. Sí. Pero gracias por eso, en serio que bacano esos datos. Hey, qué bacano. Bueno, nos vamos entonces con el siguiente protagonista y seguimos en el país charrúa. Este señor es un jugador, o fue un jugadorazo. Enzo Francescoli, el príncipe. Lo apodaban así por su elegancia, su estilo de juego, y fue uno de los jugadores uruguayos más talentosos e influyentes del fútbol sudamericano y del fútbol mundial. De hecho, fue el ídolo de la infancia de Zinedine Zidane, tanto que a uno de sus hijos lo bautizó Enzo. Sus inicios fue en Uruguay en 1980, jugando por el Montevideo Wanderers. Pero después de su técnica exquisita y su visión de juego y su zancada elegante, el River se lo llevó para Argentina, donde jugó del 83 al 86, donde llegó a ser uno de sus máximos referentes, saliendo campeón en el torneo argentino y consagrándose como uno de los goleadores en 84 y en el 86. Luego migró a Europa, a Francia específicamente, al Racing Club de París, pero donde fue conocido por Zidane fue en el Olympique de Marsella, donde ganó la liga y fascinó a Zidane.
Después jugó en el Calgary en un breve periodo, también con el Torino. Regresó a River a su segunda etapa, donde del 94 al 97, donde lideró una generación de monstruos como Ortega, Crespo y Gallardo, que ganaron la Copa Libertadores, para la tristeza de mis queridos amigos y colegas de aquí, ante el América de Cali. Ujú. Este jugador tiene un palmarés impresionante, ganó una Liga Francesa, 5 campeonatos de Primera División Argentina, una Copa Libertadores, una Supercopa Sudamericana, y con la selección uruguaya ganó 3 Copas Américas, 1983, 1987 y 1995. Fue el futbolista del año en Sudamérica en 2 ocasiones, en el 84 y en el 95, y máximo goleador de la Primera División Argentina el 84, en el 85 y 86, y en el Apertura del 94, elegido también el mejor jugador de la Copa América en el 83 y en el 95. Eh, el jugador que a mí personalmente me gustaba mucho ver por su calidad técnica y sobre todo por su elegancia. El tipo levantaba la cabeza y era muy, muy fino para jugar. De los uruguayos que más me gustaba en esa época. Un grande Francescoli, realmente. Sí, Este tipo muy se bueno. sienta en la mesa de la que hablábamos ayer, donde vamos a acomodar a todos esos jugadores que elegimos y que decimos se sienta tranquilamente con los 10 mejores jugadores del Pe- mundo en la Pelé dijo historia. que era uno de los grandes de la historia del fútbol suramericano. Sí, de acuerdo. Listo. Y don Alex también eligió uno de España. Alex fue el único que eligió de los dos. Este señor me encanta como jugador. Para mí es el mejor medio centro de la historia, de lo que he visto en mis años de vida, porque era el socio ideal de este monstruo Messi y de Iniesta, que crearon el mejor club de la historia del fútbol. Para mí, el Barcelona de Pep Guardiola. De hecho, su desarrollo, él empezó a los 11 años en la Masía, pero debutó hasta el 98, con Luis Van Gaal, anotando un gol en la Supercopa de España, luego de haber heredado precisamente la posición por la marcha de Pep Guardiola a Italia. Fue protagonista de la era dorada del Barcelona, donde ganaron el sextete y el triplete entre el 2008 y el 2015, con Guardiola como técnico de ese impresionante Barcelona, y jugó en el Barcelona hasta el 2015. En su etapa como jugador culé, jugó 767 partidos oficiales. Luego emigró a Qatar, donde jugó del 2015 al 2019, y de ahí empezó como entrenador también en el banquillo del mismo equipo, el Al Sadd de Qatar. Y luego, pues ya sabemos que él fue al Barcelona a dirigirlo, donde tuvo 2 títulos como entrenador del Fútbol Club Barcelona. En total, con el Barcelona ganó 25 títulos, 8 ligas, 4 Champions, 3 Copas del Rey, 6 Supercopas de España, ganó el Mundial de Clubes 2 veces y la Supercopa de Europa 2 veces. Bueno, el palmarés de Qatar también ganó 4 títulos con ellos, pero también con España ganó el Mundial de Fútbol de Sudáfrica 2010 y 2 Eurocopas, la del 2008 y la del 2012. Como les digo, para mí uno de los mejores mediocentros que he visto jugar, y el socio ideal de Messi y de Iniesta, que destruían equipos de una manera impresionante. Yo tengo una pregunta para Alex, porque yo coincido, a mí el que más me gustaba de España era Xavi Hernández,
en el Barcelona me parecía el jugador que más peso tenía y más, o sea, era más importante sin desmeritar que Messi e Iniesta eran unos grandes. Pero ¿por qué no Iniesta? Si todo el mundo le gusta Iniesta. Porque este man era como el que los juntaba, o sea, era como el que se asociaba a los dos, ¿no? Entonces, cuando no era Messi, era Iniesta, porque Iniesta era más avanzado que él, o sea, él era como un 6 de soporte, Iniesta un 8 y más adelante Messi, pero Messi se retrasaba tanto para traer defensas, para liberar espacios. Y este tipo era, no sé si se acuerdan un gol que hicieron toque, 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 que después contra el Arsenal, que después Messi llegó y terminó definiéndola como si estuviera jugando PlayStation, que Sí. el arquero sale, levanta la bola y luego la baja y la mete. O sea, la jugada previa fue impresionante. Además, Sí. él era, me gustaba mucho porque ahí es donde uno, como él escaneaba, él siempre estaba pendiente del rival antes de recibir la bola. Eso es muy complicado hacerlo. A los que hemos jugado fútbol, eso de tratar de escanear y de verificar bien, pero este tipo era impresionante cómo hacía. O sea, otro que lo hace muy bien es Messi, pero este man también siempre sabía dónde recibir el balón, cómo cubrirlo bien, a veces se daba la vuelta para poder evitar que se lo quitaran. Claro que también tuvo jugadores muy buenos al lado, este Busquets, Andrés Iniesta también es muy bueno, pero a Andrés Iniesta le gustaba ir más de frente, mientras que este era más tranquilo, más pausado, más clasudo, por eso me gusta más que Iniesta. Listo. Listo. Entonces tenemos los de Alex, que fueron el señor Enzo Francescoli y Xavi Hernández, el Xavi campeón del mundo y con esas cifras o sea, con esos datos de los logros con el Barcelona es una cosa impresionante. Sí, no. Y además ¿Él no alcanzó a figurar como candidato a Balón de Oro? sí, él estuvo entre los tres. Es que estuvieron los tres, Messi, Iniesta y Xavi. En el Pero 2010. en 2 años seguidos estuvieron los tres juntos. En el Pero año del obviamente mundial. quien se lo llevó fue Messi, ¿no? No, todo el mundo quiere dárselo a Messi. Sí. La historia es un poco injusta porque los otros dos son muy buenos, pero es que por encima estaba Messi. O sea, estos eran como la orquesta que le ayudaba a brillar más a Messi. Y no, imagínese donde Messi hubiera decidido jugar por España. Por Weón, España. este equipo hubiera vuelto destrozado a todos. Menos mal Messi jugó por Argentina, pero donde hubiera decidido jugar con España, porque ese equipo, sobre todo, la base de la mayoría era del Barcelona, incluyendo Barcelona. Busquets, Puyol. Bueno, del Real Madrid estaban Casillas y Sergio Ramos y Xavi Alonso, pero la mayoría de ese equipo era el Barcelona. Sí. Además que casi todos se conocían por la Masía, son pelados que se venían jugando desde muy pequeños juntos. Tal cual. Bueno, vamos a continuar entonces. Es que no les gustaba el Barcelona de esa época. Solo a una persona acá no le gustaba. Al máster. Bueno, este es el mío, es Diego Forlán. Él, como todos los que yo he escogido, es un goleador impresionante. Fue Balón de Oro en 2 temporadas. O sea, cuando es Balón de Bota de Oro, perdón, es porque es el máximo goleador de todas las competencias. Lo fue en el 2004 y el 2005, cuando jugaba para el Villarreal, y después en el 2008 y 2009, cuando ya estaba en el Atlético de Madrid. Él es hijo de un futbolista y nieto de un seleccionador uruguayo que llevó a Uruguay al Mundial de Chile 62. O sea, traía en sus venas la pelota, pues. También fue el balón de oro del Mundial 2010. A pesar de que Uruguay no ganó el Mundial, él fue considerado el mejor jugador de ese torneo. Sus inicios fueron en el Danubio de Uruguay, de ahí pasó a Independiente de Argentina con solo 16 años y debutó a los 18. En total en el Independiente hizo 40 goles en 91 partidos. Ahí lo vio Sir Alex Ferguson y se lo llevó para el Manchester United, donde en su primer año, en el 2002, no le fue muy bien. A pesar de eso, quedó campeón de la Premier League
y el año siguiente campeón de la FA Cup. Cuando llegó al Villarreal, que quedó de Pichichi en el torneo español y de Bota de Oro de Europa, fue con Thierry Henry que compartió esa Bota de Oro, esa distinción. Después en el Atlético de Madrid en 198 partidos hizo 96 goles y ya como que eso fue sus últimos buenos años. Después del 2010 él se fue para el Inter de Milán, donde solo duró una temporada, no tuvo mucho éxito. Fue a Uruguay y jugó en Peñarol y se retiró a los 38 años en un equipo en Hong Kong. Él para la selección uruguaya ha sido 112 veces internacional y marcó 36 goles. Entonces, en total, en sus registros son 701 partidos para 274 goles. No es tan alta como los otros que hemos visto, pero él fue un goleador nato, era muy elegante para jugar también. Jugó al final de su carrera, ya iba más al medio, como de armador, y compartió con Cavani y con Lucho Suárez. Diego Forlán a mí me pareció siempre un excelente jugador, con mucha clase, muy, muy versátil en todas las cosas que hacía, entonces por eso lo elegí hoy. Bueno, a mí, Hayes también creo que dijo lo mismo, pero nos quitó el jugador seleccionado. A mí también Forlán tuve la oportunidad de verlo en un amistoso acá en Bogotá, que era los amigos de Messi contra los amigos de Falcao. Y este tipo es el mejor ejemplo o es sinónimo de garra, porque ese man en pleno partido amistoso estaba jugando como si se estuviera jugando una final de Champions. O sea, era una delicia ver cómo el man corría, puteaba, jodía para un lado, para el otro, o sea, de eso que uno tiene gusto de ver un profesional jugando así, y el tipo de los partidos que jugaba era así, siempre fue así. Entonces ahí yo cuando lo vi, yo dije, uff, qué nota ver ese man. Y hay un dato curioso, perdón, Alex, termino con otra cosa. Hay un dato muy curioso de él, y es que impuso una norma en el fútbol, y es la amonestación por quitarse la camiseta. Le pasó en el Manchester United, que hizo un gol, se quitó la camiseta, reanudaron el juego, siguió con la camiseta en la mano, recibe el balón y después de eso dicen, oiga, los jugadores no se deben quitar la camiseta y si no son amonestados. Entonces es generador también de una norma en el fútbol. O sea, ese aporte me parece también, así como la norma Higuita, está la norma Forlán. Oye, está bueno ese dato, no sabía. Chévere. Sí, él fue que empezó a quitarse las camisetas. Sí. Yo tuve la oportunidad de verlo en dos oportunidades. Una cuando jugó en Bogotá contra Colombia, que perdimos. Esa vez creo que fue el que marcó ese, que para una eliminatoria, si no estoy mal, era para la eliminatoria o de Corea o de Alemania, cuando jugaban en Bogotá. Y también lo vi para Brasil, donde Colombia les ganó 4-0. Pero sí, la ética de este man, ese corría todas las bolas, una presión así, no se rendía, y lo mismo que dice Julián, puteaba al que no corriera detrás de él. En general, los uruguayos, la garra charroa es bien característica, y ya uno entiende cómo estos señores viven el fútbol de una manera diferente. Sí es. Nos vamos con otro que lo considero un genio, y es al chino Álvaro Recoba, que lo eligió Sergio. ¿Se le ocurre por qué le dicen el chino? Sí, eso sí. Tiene un aire, sí. Sí. Álvaro Recoba, les tengo un dato que me gustó mucho, y es que él debutó en el Inter de Milán el mismo día que Ronaldo Nazario. Sí, Pero el señor. man entró 10 minutos antes para un partido que iba perdiendo 1-0, metió un gol como de 30 metros de distancia, un bombazo, otro de tiro libre en su debut, y fue figura pues porque recuperaron el partido y lo terminaron ganando. El man, pues super figura en su país, todo el mundo lo ama, en el Inter también es figura, tiene muchas, pues como que la carrera nunca se pudo consolidar del todo en el sentido de ser un goleador siempre, o de siempre estar ahí, porque se lesionaba, pero también como que no se cuidaba mucho
en lo personal. Pues, quiero decir, con la comida o como medio indisciplinado. Pero de todas formas, pues es una figura, es un fuera de serie. Era muy famoso, yo lo conocía a él por los jueguitos de PlayStation. En PlayStation el man era durísimo, era como como Roberto Carlos pegándole al balón. Tenía un golpe así durísimo, entonces sí, todo el mundo lo quería pues como en su equipo. Tiene varios goles olímpicos también, pero pues lo que más la gente lo recuerda es la potencia del tiro pues de disparo y la fuerza, la potencia y los tiros libres. Y Moratti, que era el dueño del Inter, lo adoraba. O sea, en el momento en que él estuvo 11 años en el Inter de Milán, 11 temporadas, creo. Una temporada fue el jugador el mejor pagado del mundo en esa época, en ese año. Fue el mejor pagado, porque el dueño del Inter lo quería, pues le gustaba mucho. ¿Él jugó con Iván Ramiro en el Inter? Creo que sí, sí. Sí, yo creo que se sí. encontraron. Hizo parte de unas nóminas del Inter impresionantes. O sea, los equipos del Inter Con eran esa que bravísimos. arrancó con Ronaldo. Era suplente Ronaldo. Sí. Este lo que tenía una pegada impresionante. Le pegaba una pegada durísima. Ahora el man es el medio gol en un del tiro libre. Deportivo Táchira ahora. Sí, él estuvo jugando contra un equipo colombiano en Sudamericana. El Y equipo el de hijo él. juega en Nacional. Él jugó pues como que su equipo en Uruguay era Nacional de Uruguay y el hijo se llama Jeremías Recoba. Es jugador también y juega en el Nacional de Uruguay. Sí, era un jugadorazo. Daba gusto ver a Álvaro Recoba. Bueno, y vamos a cerrar esta tanda con un portero. No habíamos elegido porteros y este lo elegí yo. Señor Iker Casillas, por eso tengo yo hoy la camiseta del club que lo hizo grande también. Gracias a Iker, que levantó muchos títulos. Y los números de este man son durísimos. 167 partidos oficiales con la selección, donde recibió 102 goles en contra y también tuvo un tema de 102 partidos sin recibir un gol. Entonces, era una seguridad. 167 partidos. Sí, es el segundo detrás con la con la selección. Con la selección. Es el segundo después de Sergio Ramos que tiene más partidos, pero mucho tiempo él tuvo ese récord hasta que Sergio se lo quitó. Campeón del mundo, 2 Eurocopas, una en el 2008 y en el 2012. Capitán durante 10 años de la selección española. Y pues obviamente su parte más impresionante de carrera fue en el Real Madrid, donde jugó 725 partidos. Ganó 5 ligas, 2 Copas del Rey, 4 Supercopas españolas, 3 Champions League, 2 Intercontinentales, un Mundial de Clubes y 2 Supercopas Europeas. O sea, los palmarés de los españoles que hoy mencionamos creo que nos dejan sin palabras porque es una cosa impresionante. Menos mal Messi no jugó con ellos. Y ¿Ustedes creen que le aportó más Messi? O sea, en un hipotético situación, ¿le aporta más Messi a Argentina o a España? Yo creo a más Argentina, claro. No, Es que mire, España sin Messi ganó todo lo que ganó. Imagínese cómo hubiera sido con Messi. por eso. Por eso. No, por eso, no, pero, o sea, yo creo que pero ellos ganaron, o sea, si uno dice no ganaron, o sea, la generación, pero tenían una generación muy buena, tenían un arquero muy bueno, tenían una defensa impresionante, o sea, medio campo duro, de delanteros. De sí. pronto uno puede cuestionar los delanteros, pero tenía delanteros buenos. No eran los top, pero pues estaba el Niño Torres, estaba un Villa, estaba un Pedro. Los dos, ya, claro. Son ellos dos. Y el Torres, cuando le tocó mostrar la casta, como que no. Y yo hoy elegí a Iker y tenía otro más español y dije, está entre Iker y está entre Raúl, que Raúl también parecía un delantero muy fino. Pero a mí Iker me deja marcado como
qué gesto tan bacano, porque Iker se vuelve grande en un momento histórico de los arqueros, donde competía con Gianluigi Buffon, que era, pues que no vamos a hablar de Italia porque no está en el Mundial, pero si hay un arquero grande en Europa ha sido Gianluigi Buffon, y también compitió con Oliver Kahn, compitió con Emmanuel Neuer. Entonces creo que es de resaltar eso que este tipo tiene. Creo que es una final, en la final de una Eurocopa, donde le iban ganando 4-0 a Alemania, y en ese momento tenían esos árbitros que estaban al lado de la línea final, y el man le dice, dile que pare el partido porque esto está siendo un desastre para ellos. Creo que es contra Alemania o contra Italia, pero es una goleada en una final. Ese trabajo ahí al lado debe ser el peor trabajo de todos los árbitros en el mundo. Esté parado, el balón al otro lado y está ahí parado mirando lo que no se sabe. Por eso lo quitaron, porque eso no servía de nada. Pero, Él tuvo la salvada porque creo que hubo una salvada que él hizo contra Holanda. A Robben. A Robben, antes del gol de Iniesta. O sea, gracias a él, él tuvo el equipo, porque se fueron a la largue y ahí fue donde Iniesta hizo el gol. Pero también en Brasil, él tuvo un par de errores contra Holanda precisamente también, que le costaron el partido. Pero sí, o sea, para mí no es el mejor arquero que he visto. Para mí, Gigi Buffon es mejor, pero sí, este también a veces tapaba mucho, pero también se comió bastantes golecitos y del Barcelona. No, uno que fue el papá fue Messi. Messi. No busqué cuántos goles le hizo, pero Messi, y él lo dice. Era insoportable jugar contra Messi porque siempre me hizo gol. Pues Ronaldinho también. a mí me gustaba más el arquero de Valdés, el del Barcelona. ¿El de Francia? Muy bueno. Del Barça. Valdés del Barça. Valdés, era del Barça. Sí. Valdés, sí. Sí, además Iker también le tapó, pues el man era bueno, pero estaba Valdés, creo que también estaba el Pepe Reina que jugó también, Sí. que era bueno. O sea, es que ahí también es un poquito injusto con otros arqueros que me parece que también de España eran buenos, pero bueno, gracias a él también ganaron el Mundial, ¿no? Sí, son jugadas. El arquero tiene que estar para eso, y obviamente pierden partidos y ganan partidos los arqueros. Sí, estoy de acuerdo. Y lo mismo que Dibu, cuando antes de Martínez, antes de irse a penaltis, este mal le saca un balón impresionante a Colomo. Colomani. 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 Con el pie que abre la pierna, o sea, donde Esa es la jugada con la que él paga. Eso salvó el partido, sí. Sí. Bueno, señores, entremos en materia rápidamente y vamos a hablar de España. ¿Qué pedigrí tiene España en este grupo H? Es uno de los favoritos, ¿no? me tocó la vaselina a mí, ¿no? Y fue madre. Como ayer. Me tocó a mí España, pero uno me puse a leer la historia de España, y España nunca fue grande. Y nunca llegaba a finales, ni siquiera, casi siempre terminaba eliminado en primera ronda. Lo máximo que pasaba era a octavos, o sea, ni siquiera cuartos. Y llegó a este Mundial 2010 y quedó campeón. De ahí para acá, eliminado en primera fase en el 2014, en el 2018 en octavos, 2022 en octavos. O sea, no es que sea un equipo de jerarquía mundialista España, que tuvo éxito en un ciclo de tiempo nada más, es lo único que podemos decir. Pero a pesar de esto, hoy en día cuenta con un buen presente, entonces es favorito para este mundial. Fue finalista, campeón de la Eurocopa en el 64 y el 2008 y 2012. Pasaron más de 40 años para volver a quedar campeón de Eurocopa, y fue en ese mismo ciclo de tiempo que ganó la Copa del Mundo y ganó la Eurocopa antes de la Copa del Mundo y Eurocopa. Eso como que no lo ha hecho nadie en Europa. Creo que Francia sí lo hizo.
pero creo que hasta ahorita, me parece. No, creo que fue en el 98. Francia gana antes del 98, ya reviso, 98 y después del 98, si no estoy mal. Ya reviso, pero creo que es así. Sí, porque no, dice, ahí me parecía que fue un hito que hubiera hecho esto. Ok. Bueno, actualmente España es reconocida una potencia mundial por su estilo de juego, que es la posesión técnica superior y técnica superior, y por reconocidos jugadores que, como los que hablábamos, Xavi, Iniesta, Casillas, Villa. Y bueno, para este 2026 se clasificó fácil en un grupo que estaba con Escocia, Noruega, Georgia y Chipre. Y digamos que fue sin sobresaltos, no tuvo ningún inconveniente para la clasificación. Y eso es todo por eso, para hablar de España por el momento. No está con Dicen Turquía, que la Fabi. selección de España Contra fue Escocia, Noruega y Chipre, no. que el éxito de España va ligado a una inversión que tuvo España en el deporte. Y por esa misma época, Fernando Alonso empezó a ganar, por esa misma época Nadal empezó a ganar. El básquet. Parece ser que todo coincide como con una política de apoyo al deporte que se empezó a ver reflejado a partir del 2010. Es que fue fue un ciclo en el que fueron exitosos en todos los deportes. En todos los deportes. Estaba Nadal, estaba Fernando Alonso, ganaron las Olimpiadas con el equipo de básquetbol, o sea, le pegaron a todo en ese ciclo, pero España, lo que les digo, nunca, no tenía ni historia en los mundiales. Antes del 2010 era la Furia Roja. Sí, y esta es su participación número 16, o sea que es un habitual de los mundiales. Tiene carácter en los mundiales. Sí, estaba mirando y 98 Francia al mundial y después en el 2000 gana la Eurocopa, que es el primero en hacer como ese enlace, pero antes no lo había ganado. Exacto, antes mundial. Antes mundial, después, sí, es el único que lo ha hecho. Listo, don Alex, un debutante. ¿Cuál es el pedigrí de A este mí me tocó, debutante? yo era el último porque yo soy la cenicienta del grupo. Pues si quiere lo dejamos de último. No, bueno, pues es que yo, o sea, de historia de este equipo, ¿qué se puede decir? Es su primera participación. Primero cuéntenos dónde queda en el mundo, porque no. Es en el archipiélago africano, en África. Son conocidos como los tiburones azules. Son una colonia portuguesa. Tiburones azuis es su denominación. Llegaron al mundial gracias a que hicieron una campaña de reclutamiento, porque saben que es uno de los países más pequeños en clasificar. De hecho, son el tercer país más pequeño en clasificar a un mundial, por detrás de Islandia y Curazao, de nuestro amigo y querido Hayes. Y es el tercer país con menos población, el segundo más pequeño en territorio. Tienen 525,000 habitantes y 4,033 kilómetros cuadrados de superficie. El éxito, ¿cómo lograron la clasificación? Fue que hicieron una campaña de reclutamiento, porque en el país saben que hay más de 1.5 millones de origen de cabo, ¿cómo es que es el gentilicio de ellos? Caboverdianos en el mundo, específicamente en Portugal, en Francia y en Países Bajos. Gracias a eso lograron armar un equipo donde más del 50% del equipo eran de nacidos en otros países, de estos países que les mencioné, y el resto sí eran jugadores a nivel local. No tiene mucha historia en los mundiales, de hecho es su primera participación, pero fue una clasificación impresionante porque estaban dentro del mismo grupo de Camerún, que es uno de los equipos africanos más exitosos y que más participaciones ha tenido en los mundiales, en donde ellos jugaron 10 partidos, ganaron 8, empataron 1 y perdieron 1. El único con el que perdieron fue contra Camerún, de visitante, perdieron 3-0, pero le ganaron de local 1-0 y empataron con Libia, que fue el otro país duro con el que se tuvieron que enfrentar en el grupo.
clasificaron de manera directa, 18 goles anotados y solo 9 goles permitidos, hicieron 23 puntos en total. Es una historia bastante motivadora porque hicieron de su localía el fortín, no perdieron ningún punto, ganaron todos y gracias a eso se clasificaron al mundial. Ok, bien, bien. Ahí vamos conociendo poco a poco de Cabo Verde. Bueno, continuamos con la pizarra de Arabia Saudita, que en esta oportunidad le tocó a Hayes. Vamos a hablar de los halcones verdes. Este equipo registra 7 participaciones en los mundiales. Para este mundial es la tercera consecutiva. Él tuvo su debut para el Mundial de Estados Unidos en 1994 y fue donde mejor estuvieron, que alcanzaron a llegar a los octavos de final. El otro logro que han tenido es ganarle a Argentina en el Mundial pasado, en el de Qatar. No pasaron de la ronda de grupos, pero se vinieron con el logro de haberle ganado al campeón. Actualmente ocupan el puesto 61 en el ranking FIFA y su llegada al Mundial no fue tan fácil como con los otros equipos que he tenido que hablar, porque este sí estuvo en repechaje. Este quedó en la primera ronda, quedó de tercero después de Japón y Australia. Entonces fue a repechaje, un repechaje que fue compartido con Irak e Indonesia. Al final gana Indonesia y empata con Irak y con eso se hace lo suficiente para clasificarse para este mundial. Entonces es un equipo con cierta trayectoria, con cierto dominio, pero por mucho camino por recorrer a nivel de mundiales. Muchas cosas por demostrar, aunque sea casi pues, de los protagonistas de Asia en los mundiales. Ya no tenemos virgen por el tema religioso, pero a alguien se les acercaron. Ah, sí, sí, sí. No, y yo ahí no hablo de religión porque uno no sabe. Tema ¿Quién delicado, escucha tema ¿Quién delicado. escucha esto y no, sí, no? Sí, sí, tema delicado. Sí. Fue a la. Listo, don Sergio. Vámonos con el pedigrí de la selección uruguaya. Uruguay es la 15ª vez que participa, el primer campeón del mundo. Incluso una cosa que me parece muy curiosa es que el próximo mundial, que es en 3 países, que es España, Portugal y Marruecos, van a conmemorar los 100 años del mundial. Entonces Uruguay va clasificado directamente por ser el país organizador y la inauguración del mundial de España, Portugal y Marruecos va a ser en Uruguay, en un partido único en Uruguay. Entonces van a haber, yo no sabía, van a haber 3 partidos fuera de esos 3 países, uno en Paraguay, en Argentina y en Uruguay. Entonces, esas 6 selecciones ya están clasificadas al mundial para el próximo mundial. Entonces, eso pues no se entiende mucho porque solo Uruguay, Argentina y Paraguay van a tener un solo partido, pero así todos van a estar invitadas. Uruguay pues tiene mucha historia, como historia fue campeón mundial, el primer mundial, después pues el maracanazo y ahí como que se apagó hasta 1970 y algo, que también le fue bien en las semifinales, pero volvió a aparecer en el 2010 con cuando llegó a semifinales con el partido agónico contra Ghana de la mano de nuestro amigo Luis Suárez, que después perdieron en la semifinal contra Holanda 3-2 con un golazo de Forlán y finalmente perdieron también contra Alemania por el 4º puesto, pues por el 3er puesto y quedaron de cuartos. La garra charrúa pues es lo que se conoce, es un país pequeño también, 3 millones de habitantes, pero el fútbol es, cuando juega la selección, las escuelas paran, todo el país para porque la selección es importante. Entonces, así como Cabo Verde, que es un país pequeño, Uruguay está en el top 5 de los países más pequeños, pues después de Islandia y ¿cuál otro era? Curazao y Cabo Verde puede ser, pero 3 millones de habitantes, digamos que en proporción es un país totalmente futbolero porque con tan poquitos habitantes genera muy buenos jugadores.
Otra vez en el 2010, pues fue como lo último que recordamos con los tres de adelante, Cavani, Forlani y Suárez, pues era como lo que todo el mundo recuerda, pero atrás también estaba Godín, se me olvidó el nombre del otro defensa que también era muy famoso. Entonces, pues no me acuerdo ahora, el caso es que como selección, pues eso es lo que tenemos como en la memoria fresca. Ah, bueno, lo otro es que en el escudo tienen 4 copas, 4 estrellas de mundiales, pero realmente solo han ganado 2. Las otras 2 eran lo que jugaban antes como olímpicos, entonces ellos quedaron campeones y la FIFA les permite como tener eso como si fuera, porque no existían los mundiales, existían los olímpicos. Entonces la FIFA les permite tener eso como recordatorio, pues como un honor a que fueron los primeros campeones. Ellos hicieron un boicoteo porque en algunos olímpicos los europeos no quisieron viajar a Sudamérica para el mundial, entonces ya después, ellos siendo potencia, no viajaron a Europa para jugar unos mundiales también, o unos olímpicos, no me acuerdo ahora. El caso es que pues Uruguay tiene mucha historia, mucho pedigrí, no es favorita a ganar el mundial, pero nadie se quiere encontrar con Uruguay en el camino porque es difícil, es un país complicado de jugar. Bueno, ahorita vamos a hablar de las eliminatorias, pero cualquier partido Uruguay lo puede jugar de tú a tú con cualquier otro equipo sin problema. Perfecto. Bueno, España y Cabo Verde, que es el primer partido, se van a enfrentar el 15 de junio en la ciudad de Atlanta, en el Mercedes-Benz Stadium. Mientras que Arabia y Uruguay se van a enfrentar en Miami, en el Hard Rock Café, en el Hard Rock Stadium. Obviamente, Cabo Verde. Después salen a comer allá. Obviamente, Cabo Verde todos los que se enfrenten con Cabo Verde, partido inédito, porque es un equipo que no, Sí. una selección que no ha jugado casi. Mientras que lo que ha sido Arabia y Uruguay se han enfrentado en 3 partidos, un empate, una victoria y una derrota para cada uno, y el partido que ha sido en mundiales fue en Rusia 2018, donde Uruguay ganó 1-0 con gol de Lucho Suárez, el Lucho Suárez de Uruguay. Bueno, nos vamos ahora con la pizarra, España, que esta pizarra es de las que uno más pendiente está. Pacho. Bueno, antes que España se clasificó al Mundial jugando contra Turquía, Georgia y Bulgaria. O sea, dije otros que no eran. Esto juega un 4-3-3, el típico 4-3-3. Su principio táctico es la posición dominante. Ellos pueden durar todo el partido tocando el balón de lado a lado. Les gusta controlar los partidos, mucho pase corto, triangulaciones y paciencia. Ese es el éxito de ellos para mantener el balón. También juegan con hacerlo presión alta. Ellos recuperan el balón rápido tras la pérdida y avanzan con fuerza por los laterales. Tienen un lateral Cucurella que es muy agresivo y que ayuda mucho a generar amplitud y permite de esta forma que los extremos jueguen por dentro. Su juego interior también es muy exitoso. Tiene a 2 jugadores fundamentales que son los que manejan y controlan prácticamente todo el partido. El balón pasa por ellos todo el tiempo y ellos son los que generan todas las ocasiones, son los que controlan, los que van hacia los costados, los que han tratado de mantener como la esencia del 2010 y les ha dado mucho éxito. ¿Y quiénes son esos 2? Rodri y Pedri. Dicen los gomelos, los amigos gomelos. Porque también está Gavi. Olis. Y ahorita, Así, Olis. pero ahorita está uno el del Arsenal, ¿no? Aristegui. ¿Delantero? No, un medio centro, que también es muy bueno. Que también juega como Rodri. Sí. Hay uno del Madrid que se llama Federico. No, Valverde es de Uruguay. No me lo quite a Sergio. No. No, juega en el Real Madrid. Mikel Merino, el que dice. Vale. Bueno, aprendamos nuevamente con Alex
de la pizarra de Cabo Verde? Porque estos sí son equipos desconocidos totalmente. Completamente desconocido, pero este equipo, para ganarle a Camerún, que es uno de los más fuertes, creó una muralla, pero ese fue específicamente para poderle ganar a este equipo. No es que haya jugado así contra todos los rivales. Su módulo táctico es de base, es el 4-3-3, que es muy dinámico. El técnico, primero que todo, porque el señor se llama Pedro Buvista Brito, el técnico de los Tiburones Azules, que es un sistema muy dinámico. Ese 4-3-3 se puede volver un 4-1-4-1 para replegar los extremos y ayudar a la defensa. Y ese 1 se convierte en casi 5. O sea, estos señores, si saben que son inferiores, se van a encerrar atrás. Mejor dicho, parquean el bus y va a ser muy, muy complicado. Son contra rivales que son más o menos asequibles, son un poco más arriesgados, hacen una presión alta y tienen como fortaleza su juego aéreo. Tiene un jugador que juega en el Villarreal de España, que se llama Logan Costa, y también otro que es Robert López, que son los centrales que dominan muy bien el área y tienen un muy buen arquero que se llama Bocinho. Atacando son muy rápidos por las bandas, tienen carrileros muy rápidos y sus jugadas son generalmente terminan juego directo para terminar las jugadas y contraatacar. Esa es como la parte táctica de Cabo Verde. Por los nombres que da, les parece que fuera como una colonia portuguesa, ¿no? Cabo Verde. Sí, él dijo. Sí, son de origen portugués. Bueno, vámonos entonces ahora con la pizarra de Arabia Saudita. Bueno, los árabes son un equipo tácticamente muy disciplinado, juegan con un bloque defensivo muy compacto y digamos que hacen el balance haciendo presión alta. La idea es buscar el error en el rival y contraatacar rápidamente. Tienen formaciones, generalmente juegan con 4-2-3-1, 4 atrás, compactos atrás, y esa segunda línea de 3 les permite sofocar al rival saliendo y una persona que está lista para esperar el pase o para romper por las bandas. Es como la técnica que ellos tienen y con la que se han pues adaptado para llegar al mundial. Vale, y por último, en la pizarra, y antes de que intervenga Sergio, no sé si se refería a Sergio ahorita a Diego Lugano, que eso fue un defensota. Me puse a mirar acá en los mundiales, en los álbumes, y había otro que se llamaba Darío Rodríguez. No, Ese era Lugano. otro Lugano era ya Lugano. consolidado y después en esa época estaba empezando Godín, que Godín. terminó siendo pues como la figura del Atlético de Madrid en la defensa. Ujú. Lugano era. Listo, en serio. Nombre de maleta, pero no era tan maleta. Un chiste de ahora. Yo de Uruguay, pues con el cambio de técnico, la segunda vez que lo dirige un no uruguayo, ahora con Bielsa. Antes, bueno, no me acuerdo ahora el nombre del otro técnico que fue antes, también argentino. Tavares. Tavares. Con Bielsa, entonces, la eliminatoria lo hicieron muy bien, pero terminó siendo irregular porque después de ganar partidos muy importantes, como que le ganó a Argentina en Argentina, tuvo muchos empates y al final terminó clasificándose pues en la última ronda, en la última fecha. Después de... no, perdón, al revés. Volvió y ganó muchas veces y en la última fecha simplemente empató como un partido sencillo contra Chile, como sin meterle muchas ganas. Entonces, pues en Uruguay a Bielsa lo critican un poco por la irregularidad, pero es un equipo muy intenso que va a presionar arriba, todo el tiempo buscando el error del rival y juegos directos.
pero es físicamente muy completo, entonces los delanteros están arriba dándole, pendientes de buscar un error, haciendo cometer un error muy físico, y con el mediocampo, pues de los que tienen mediocampo que vamos a hablar ahora, pues técnicamente son muy buenos, entonces tienen una muy buena arma para atacar rápido. De todas formas, por presionar tan rápido, pues tan alto todo el tiempo, al final de los partidos a veces les cuesta, como que sienten que, pues físicamente se agotan un poco, entonces bajan la intensidad y eso puede ser un problema también. De acuerdo. Listo, Sergio, gracias. Bueno, vámonos con el intocable o los intocables de España. Pues estuve revisando y en todos los comentarios coinciden en que es Pedri. Y realmente él es el cerebro de la selección, él es el que controla el ritmo, es la visión de juego, la capacidad para romper líneas, es el que tiene como la inteligencia tan táctica, y realmente si Pedri fluye, como que España va bien. Pero también pues tiene, que hablamos acá, Rodri, que es el capitán del Manchester City, que se dice que probablemente es el mediocentro más completo del mundo. Entonces, tiene como el mediocampo de España es muy fuerte. Y bueno, pues ahora pues este muchacho Lamine Yamal, vamos a ver si es su mundial, si el tipo realmente a mí yo no he estado tan convencido con él, porque en el Barcelona es como de días sí, días no, y no me completa de satisfacer su nivel. Entonces yo como que con Lamine Yamal todavía me guardo mi concepto como no muy bueno con él. Además me parece que todavía está muy maduro, que está más pendiente de otras cosas, entonces no le tengo mucha fe a Lamine Yamal. Listo. Sí, es de los jugadores como muy jóvenes que está por explotar aún más, pero sí también coincido en que está como muy jovencito aún. ¿Nico Williams al fin va a jugar o no? ¿O También sigue lesionado? está lesionado también. Está lesionado, ¿cierto? Sí. Hoy estaban en noticias que él, Lamine Yamal y otro, no recuerdo, iban a pasar por exámenes médicos para ver si están aptos. Pero ya Creo que sí, pero creo que Yamal, por ejemplo, creo que tienen previsto que no juegue los dos primeros. Entonces, listo. Y don Alex, tienes esa estrella de Cabo Verde. Bueno, aquí como dijo un histórico, la estrella principalmente es el equipo porque tácticamente son muy organizados. El técnico ha creado una estructura bastante organizada que hizo que les dio éxito para la clasificación al Mundial. Eso sí, hay dos jugadores que son sobresalientes, que son el goleador histórico del país, que es el capitán Ryan Méndez, es un extremo, y Logan Costa, que fue el jugador que les mencioné, es un defensor central que juega en el Villarreal. Esos son como los jugadores más sobresalientes del equipo. Pero en realidad todo el sistema se basa en su solidez y su colectividad, que tienen que estar bastante organizados para poder ejecutar todo el plan de juego, ¿no? Entonces, de las cosas que más me generó interés en esta selección fue que su equipo es como fueron jugadores que en algún momento ni siquiera los miraban en los países donde nacieron, los trajeron, pero ya son jugadores con bastante edad, con edad avanzada. El arquero tiene 39 años. Ya tiene mucha experiencia, pero ya el más jugó. Nunca faltó un partido de la eliminatoria. Entonces, esos son como los tres pilares de este equipo, pero en realidad dependen mucho de su colectividad para poder sacar los resultados. ¿Cuál es el intocable de esa selección árabe? Bueno, en cada sección del equipo hay alguien que
quiero destacar, comenzando por el hecho de que son jugadores en su mayoría locales. Esa selección no tiene muchos jugadores que jueguen por fuera de Arabia, pero se destaca Feras Al-Durakain, que es del Al-Ali, de la ciudad de Jeddah, quien fue el que marcó los goles claves en la eliminatoria. Hay un mediocampista de contención que se llama Mohamed Khan, que juega en el Al-Hilal. O sea, el otro se llamaba Al-Alil y este se llama Al-Hilal. Y sí, no, o sea, y un defensa que es el que más rosa internacional tiene, que juega en el Lens de Francia, que se llama Saoud Abdelhamid. Y se termina con la experiencia, pues es el jugador con más experiencia, el que más partidos a nivel de selección tiene, que es el arquero Mohamed Al-Owais, que juega en el Al-Hilal. Entonces, bueno, todos juegan, pareciera que juegan en el mismo equipo todos allá, pero en realidad son buenos jugadores, pero en su gran mayoría son todos locales. Y en general esos son los 4 equipos que por sección del equipo hacen la diferencia. Perfecto. Bueno, y los intocables o el intocable en la charrúa, don Sergio. Sin duda está en el mediocampo con Federico Valverde, pues, que juega en el Real Madrid, y Manuel Ugarte, que juegan en el Manchester United. Son como, pues, sin lugar a dudas, los dos llamados a tomar la experiencia, pues, como el nombre del equipo uruguayo. De todas formas, también confían mucho en lo que pueda hacer Núñez, aunque juegue en Arabia Saudita. Es el goleador del equipo, tiene 30 y tantos goles, no me acuerdo ahora, no, 38 apariciones, 13 goles. Y pues es como también una esperanza, pero sin duda, ninguna duda, es Federico Valverde, la estrella donde todos los uruguayos tienen las esperanzas puestas para que lleve el equipo. De nuevo, el equipo va a presionar muy adelante, entonces va a depender de que los delanteros y los mediocampistas recuperen el balón rápido para poder volver a llegar a ataque, y sin duda Federico Valverde y Ugarte van a ser súper clave en esa forma de jugar de Uruguay. Bueno, para la segunda fecha, el 21 de junio, España se enfrentará a Arabia Saudita en Atlanta, mientras que Uruguay ese mismo día va a enfrentarse a Cabo Verde. España y Arabia Saudita han jugado 3 partidos con 3 victorias españolas, y una de esas victorias se dio en Alemania 2006, donde España ganó 1-0 con gol de Juanito. Mientras que pues todo lo de Cabo Verde es inédito, entonces primera vez que se enfrentan al equipo uruguayo. Ahora vamos con ese talón de Aquiles de cada selección. Pacho, ¿cuál es el talón de Aquiles de la selección española? Bueno, el principal es que no tienen como un 9 clásico, no hay un delantero goleador, porque sabe que Ferran Torres del Barcelona, que no es que haga muchos goles, y el último que está haciendo goles se llama Mikel Oyarzábal, pero tampoco es un delantero así potente, entonces le falta el 9. Lo otro es que, como les hablé, tocan el balón para todos lados, entonces pueden tener complicaciones con las presiones bajas, cuando el equipo se encierra, el rival se encierra. Pues España se vuelve muy predecible, porque ellos empiezan a tocar hacia los laterales, esperando que Lamine, que Nico Williams hagan un centro, entonces se vuelve muy predecible el juego. Lo otro es que tienen pues una dependencia total del mediocampo de Rodri y de Pedri, entonces si estos dos no están en su nivel, pues definitivamente España no va a funcionar. Y el último, que es el que hablábamos con Lamine Yamal y lo mismo, Nico, es la falta de experiencia de ellos en partidos de este tipo, ¿no? Entonces eso es una debilidad que tiene, porque están como que todas sus esperanzas en ellos dos, pero ellos no tienen la experiencia de haber jugado un mundial, no saben qué es estar en ese momento. Sí fueron campeones de una Eurocopa, pero bueno, toca verlos ahorita, a ver si sacan todas sus habilidades y sus fortalezas para el equipo en esas
instancias. Es el cambio generacional de España en este momento y ya hay muchos, y además que es eso, tiene mucha juventud, es uno de los equipos más jóvenes en promedio en el Mundial. Puede que sea el defensa de este Cubarsí tiene 18 años. Entonces, bueno, es muy joven. Listo, vámonos entonces con ese talón de Aquiles del gran equipo de Cabo Verde. Pues hay varias debilidades. Primero, su inexperiencia, es la primera vez que van a un mundial. Segundo, su nómina limitada. Básicamente, los jugadores que utilizó en la eliminatoria se pueden contar como 13, 14 máximo. O sea, no hay un recambio, no hay una banca que pueda soportar si llega a haber alguna lesión. También la edad de la columna vertebral del equipo es bastante grande. El arquero 39 años y el referente y capitán tiene 36 años. Entonces, la intensidad en los juegos y sobre todo con rivales que van a presionar bastante alto les puede pasar factura por esa edad. Y ya en cuanto a la parte técnica, táctica, como son equipos que son muy verticales, a veces los retrocesos no los hacen bien, se encierran muy bien atrás, pero cuando salen atacando, cuando tienen que retroceder, no lo hacen muy bien y ahí pueden verse frágiles. Yo lo que creo es con base a lo que cuando enfrentaron a Camerún, que era la selección a vencer dentro del grupo que les tocó, ellos básicamente todo el partido se echaron atrás y solo contragolpearon. Entonces, esas son como las principales debilidades que tiene la selección de Cabo Verde y obviamente pues la principal es que son totalmente neófitos en este tema del mundial. Bien, bueno, por último, en Uruguay, ese talón de Aquiles. Falta Sergio. Hayes. No diga que por último. Se soltó Ah, Hayes, sí, se soltó me Hayes, comí hermano. a Arabia Saudita, perdón. Sí, no, pues, Entonces, antes de no, porque- Sergio, a Arabia Saudita. Bueno, sabe que me voy a salir yo ya ahora o dejar. Ya me voy a parar de recordar. No, pues yo con plata porque me sobra el petróleo y esto no me aceptan. Bueno, Como que estaban en la Fórmula 1 este fin de semana. sí. Por Arabia Saudita, pues es casi que obvia la debilidad, es su falta de, yo no diría que de roce internacional, sino la liga árabe es una liga normal y la mayoría de sus jugadores son de esa liga. Entonces, la falta de competencia en ligas de otro nivel, pues los puede limitar bastante en la forma como reaccionan, en la forma como se le deben parar frente a un equipo con las figuras que tiene, por ejemplo, España o con las figuras que tiene Uruguay o con la tenacidad de un equipo como el de Uruguay. El otro tema que tienen y que los complica bastante es el juego con balones parados. O sea, muchos de los goles que recibieron fue por balón parado, tiros de esquina, tiros libres. Y ese es un tema en el que el entrenador está trabajando para ver cómo soluciona, porque ese es, digamos que como el gran defecto que tienen en su modelo de juego. Mientras están con el balón, todo bien, pero en el momento en que haya un balón parado, la situación se pone complicada. Esa es La debilidad. detallitos que hay con ellos. Listo, ahora sí vamos con don Sergio y el equipo uruguayo. Ya lo habíamos hablado un poquito, el equipo uruguayo, una de sus debilidades es que como juega tan rápido, como juega con tanta presión, pues puede perder un poco la intensidad con el tiempo. Otro problema que puede tener es si encuentra, o sea, si le meten un gol temprano, como son, la garra charrúa depende de lo emocional. Si lo emocional no está, entonces la garra no está tampoco. Entonces
si reciben un gol tempranero, puede afectarles en lo sentimental, pues en el pensamiento, en las emociones. Y el fútbol, como todo en la vida, es actitud. No lo ha dicho nadie nunca, jamás. Y el cansancio, como les dije, la intensidad que puedan tener. Lo otro es el técnico, pues no lo llaman el loco Bielsa de gratis. Digamos que es un gran técnico, pero ha tenido problemas a veces con la prensa, entonces puede generarse un poco de mal ambiente alrededor de eso. Pero como ven, casi todo termina siendo un poco mental, que termine afectando la garra, como la garra no es un juego violento, sino un juego físico, donde todas las bolas son importantes, donde cada pelota hay que ir a buscarla a muerte, donde pasa la pelota pero no pasa el jugador. Es eso, es una mentalidad. Entonces, si la mentalidad está bien, el partido es bueno. Si la mentalidad cae por diferentes razones, como les digo, alguna cosa con el técnico, algo extrafutbolístico o incluso un gol temprano en el partido, pues los puede afectar muchísimo. Y lo otro Listo, es, ya digamos tenemos. que Perdón. Lo otro que estaba leyendo es como la falta de un delantero, pues como top. ¿Sí me Killer. entiende? Digamos que Núñez es muy top y es las esperanzas, pero no es lo que fue Suárez o Forlán o el mismo Núñez cuando estaba en el Liverpool. Ahora depende más de jugadores que son pues de medios más, o sea, de equipos más pequeños. Ninguno es así de un equipo top. Está uno, Agustín Conovio del Fluminense o Arrascaeta, que juega también en Brasil, o hay otro en Palmeiras, Emiliano Martínez. No tienen un top killer, pues como que de miedo como era antes. Pero de nuevo, es mentalidad. O sea, todo se resume como a la mentalidad. Yo creo que Núñez es la excepción a la regla porque es que no es capaz de pegar un puño allá en plena Sí. pelea en la Copa América y ese tipo ese día se comió como 4. Y es grande, y sí, a usted más se le para al frente y usted se siente que lo mata. Tal cual. Pero igual, no fue capaz de encajar un puño ni una patada en una pelea. Sí. Más no. Pero Bueno. raro porque ese man jugaba muy bien en el Benfica y hizo un montón de goles, por eso lo En compró el Benfica, Liverpool. Sí. Y por eso lo compran en Liverpool, exacto. Sí, pero lo que pasa es que también en el Liverpool cuando llegó, o sea, es que este slot jodió a todo el mundo. Sí, es que eso es eso. Yo creo que ahí el problema es más el entrenador. Yo le pago más a eso. Ese loco Bielsa es y lo o sea, no sé. Y bueno, el loco Bielsa también tuvo su problema con Luis Suárez, ha tenido problema con Valverde. Creo que ese es otro punto que está en contra de Uruguay, pero bueno, ya aquí viendo, creo que ese duelo Cabo Verde-Arabia Saudita va a ser bonito y se va a presentar el 26 de junio en Houston. ¿En dónde? En Houston. En Houston. Y la fecha final Uruguay-España, que puede ser que ya estén ambos clasificados y El que también defina el grupo. exacto. Entonces, partido inédito entre Cabo Verde y Arabia, y Uruguay y España han jugado 10 partidos, 5 victorias para España y 5 empates. Y quiere decir que Uruguay nunca ha ganado. Se enfrentaron en Brasil del 50, quedaron 2-2, y en Italia 90, quedaron 0-0. También se enfrentaron en la Copa Confederaciones en el 2013, donde gana España 2-1, con goles de Pedro y Roberto Soldado, ¿se acuerdan de Soldado? Y el gol de Uruguay lo hizo Lucho Suárez. Pero tiene sentido un poco eso, Julián, porque es lo que le digo, Uruguay es mucho de presión y España es un equipo que sabe jugar, entonces digamos que si no es capaz de quitarle la pelota arriba, después los van a coger y pues, tiene sentido que no hayan ganado Uruguay contra España. Tal cual. ¿Cómo ven este grupo? Puede haber... Ahí hay un claro favorito y es el que les va a ganar a todos. O sea, sí, no tengo ninguna duda. Aunque recuerden Arabia, lo que le hizo Argentina, entonces yo pienso más ese partido Arabia-Uruguay, ese puede ser el partido ahí chivo, porque puede fregarse Uruguay en ese partido. Ese tiene que ser el de ganar Uruguay para buscar el segundo puesto, pues.
Yo creo que aquí el favorito es España. Para mí, igual España está dentro de mis favoritos para ganar el Mundial, después de Francia, que tienen un equipo bueno. Esperemos que Pedri y Lamine estén bien, porque de ellos depende también mucho la producción de goles del equipo. Em, pero sí, Uruguay debería ser normalmente segundo, o sea, no debería tener problema para ganarle a Arabia Saudita y menos a Cabo Verde. De pronto Cabo Verde y Arabia Saudita en el último juego se van a pelear a ver si logran un tercer puesto, pero Exacto, creo sí. que todo depende de cuántos goles tengan en la mochila de los dos primeros partidos. Mm. Sí. Sí, sí, están. No, ahí están los dos claros y los dos de abajo se pelean quién pueda salir como tercero. Pues, la proyección para la gente en Arabia es pasar la siguiente etapa. Entonces, yo creo que van a jugar a eso, a guardarse con los dos grandes y a golear a Cabo Verde. Me imagino que esa es va a ser la estrategia. Pero mira la clasificación de Cabo Verde. O sea, todo el mundo ve a Cabo Verde como nuevo, nadie sabe nada, pero jugó. A Camerún le ganó de local y a Libia Eliminó le a ganó. Camerún. Claro, Sí, exacto, le y ganó a empató. Camerún. O sea, solo perdió un partido. Puede que sea muy fácil y todo. Claro que hay que tener en cuenta una cosa, en Camerún había un mierdero, había dos selecciones que armaron, porque una que armó los afines al gobierno, porque el presidente de la selección de fútbol de Camerún era Eto'o, y Eto'o se agarró con el gobierno, entonces el gobierno decidió como que se agarraron o sea, básicamente estos pescaron en río revuelto. No sé qué tan buena fue la selección que enfrentaron de Camerún, pero sí. O sea, si lo vemos como referencia de que le ganaron a Camerún, sí, pero no, o sea, yo creo que la falta de experiencia no, es que es muy difícil. En un mundial usted Es que llegar a la aprender es muy eliminatoria jodido. son partidos separados, ¿sí? Entonces, tú pierdes uno y tienes como un tiempo para recuperarte. Aquí ya tienes que el equipo tiene que llegar con todos los partidos en la cabeza. Sí. Es otro tipo de juego. Por eso muchas veces los equipos que han tenido gran eliminatoria, que han hecho buenas eliminatorias, a veces salen con un chorro de babas. Y les tengo un ejemplo ahí, ¿no? O sea, nuestro país lo hizo en Estados Unidos, porque tuvo la mejor eliminatoria que ha podido tener un equipo en la historia y salió con bastantes babas después. Entonces, porque son dos tipos de juegos diferentes. Tú enfrentas un equipo un día al otro, o sea, es muy rápido, es diferente, es otra cosa. Entonces, vamos a ver. Y en los últimos amistosos de Cabo Verde perdió con Chile 2-4 y empató con Finlandia. O sea, sí, no, yo no veo, yo a este equipo no le tengo tanta fe, no lo veo. O sea, muy meritorio que hayan clasificado al Mundial por primera vez, muy meritorio, pero no creo que se vaya a presentar alguna sorpresa, a menos de que, no sé, si Arabia de pronto le saque puntos a alguno de los dos, o a España y a Uruguay, pero yo veo muy claro entre España y Uruguay ese grupo. Sí, que Uruguay no pase en este grupo sí sería un fracaso impresionante. El tema con Uruguay es que Uruguay se comió 5 en un amistoso contra Estados Unidos. Estados Unidos. Sí, contra Estados Entonces Es que uno no sabe también es- cómo esté jugando Uruguay. Y Es además, que esos amistosos tampoco es que sean como un De medida referente, de porque nada. a veces yo voy con ganas de perder porque yo quiero ver cómo reaccionan cuando van perdiendo, por ejemplo. O sea, no sé qué quiera el entrenador ahí, y más Bielsa, que uno no sabe pero en qué está Hayes, pensando. dejarse meter 5, hermano, o sea, No, Pero el Estados siguiente pero es que partido, eso fue en noviembre y el siguiente partido fue contra Inglaterra y empataron 1-1 contra Inglaterra. O por sea, eso es que es ahí que voy. sí, no. Sí, un Pues sí, amistoso, ahí es una medida. Ahí en uno un puede pensar amistoso que que, usted ya va perdiendo 4-0, pues ahí ya, sí, deje además ir. que ahí uno Bien, no puede me quedo pensar que se enfocaron fue Inglaterra. para trabajar el equipo contra Inglaterra, contra un equipo pesado. Pero no, porque el amistoso contra Estados Unidos, ellos habían jugado el 15 de noviembre contra México y empataron.
después jugaron contra Estados Unidos y perdieron 5-1 el 18 de noviembre. Ya el siguiente amistoso es el 27 de marzo, o sea, 4 meses entonces después. sí, ya es diferente. Pero ¿sabe qué pasa también mucho? Que digamos, en el caso que tenemos este Cabo Verde, que los equipos llegan pensando que ya ese partido está ganado. Y ese es el problema que cometen, por ejemplo, un equipo como Uruguay, que siempre a los partidos con los equipos grandes le juega, pero a los pequeños los complica. Lo mismo que a Colombia, es lo mismo. Colombia se juega los partidos del mundo contra los grandes. Eso le puede pasar a Uruguay. Porque, y eso fue lo que le pasó a Argentina con Arabia. Para allá iba. Es eso. O sea, llegan ahí pensando que... Es lo que dice Sergio de la mentalidad. Eso puede ser un gran problema para Uruguay en esta. Pero a mí me parece que este Uruguay tiene más fútbol que solo garra. O sea, tiene jugadores de buen pie. O sea, este Federico Valverde tiene muchos más jugadores que pueden dar más fútbol. Este Ugano, creo que también Betancur es que se llama. El que está en el Tottenham. Pero yo no le veo goleadores así estilo Forlán, estilo Luis Suárez a esta selección de Pero es Uruguay. que O sea, yo no veo- Darwin desde el año pasado viene apagado, pero ese man ojalá, pues a mí cuando llegó el Benfica, ese man en el Benfica la rompió toda. O sea, no se le puede haber olvidado jugar el fútbol de un día para otro. O sea, yo creo que es un tema de confianza. Y aparte de eso, creo que hoy leí en las noticias que Luis Suárez estaba pidiendo perdón para poder volver. No, pero sí, pero no. Pero ¿será que sí? No, no creo. No. Yo No sé si ya anunciaron los 26. No, Estaba yo buscando, pero no lo encontré. No, Bielsa no. No, Bielsa, no fue en la Copa América que le protestó Lucho a Bielsa, y es más, Sí. a Tavares también en una Copa América en Estados Unidos, Lucho también no fue y le pegó a una vaina en un banco porque no lo quiso meter. Sí, no, o sea, pero el man sigue vigente, hermano, está haciendo goles. Lo que pasa es que aquí juegan como, o sea, sí, no, la competencia no es que sea la más alta del mundo, pero el man sigue haciendo goles. Y un man que hace goles, ¿usted no lo pondría en su equipo? Claro. Pero no llamaron a Dairo, van a llamar ahora. Todavía dolido. Pero iban a llamar a otros que le cascan, no cascan a los equipos, sino le cascan a otras viejas. Sí. Villa era. En nuestro Villa, sí. Ah. ¿Usted no ve imposible que Uruguay le haga partido a España, digamos, para que sea Uruguay primero? No creo. No, para que sea primero no, pero no va a ser un partido fácil. Yo creo que sí. Que le vaya a ganar, no creo. De pronto un empate. Pero que le vaya a ganar. Van a ver los partidos. Empieza jugando España con Cabo Verde. Con Arabia, ¿no? Con Cabo Verde. Y ya. Uruguay con Arabia. Es que ese es. Es el último partido es contra España. O sea, ellos ya se van a definir es quién va a quedar de primero. Sí. Eso dependerá también de quién les metió más goles a los otros. No, allá voy. Entonces puede llegar, pues, o el uno muy confiado o el otro muy envalentonado, porque ese es el último partido. Entonces ahí están definiendo quién es primero y segundo al final, en un partido. Porque es que el que se acomode, a España le acomodaron la ruta para llegar a la semifinal, porque estaba entre los 4 primeros del ranking FIFA. Entonces, la FIFA estima que España va a terminar de primero para que llegue ese caminito como tan un poquito fácil para que llegue tranquilo hasta la semifinal sin despeinarse. Pero ahí está en Uruguay, ahí está en Uruguay. Puede quedar de segundo. Por eso, o sea, suerte, ¿no? O sea, ese partido no va a ser como tan papita porque digamos que Uruguay le metió más goles a los otros dos. Entonces España va a tener la necesidad de ganar para no quedar de segundo. Sí, porque el segundo de este grupo se enfrenta al primero de Argentina. Uy, obviamente es Argentina. No, y Argentina tiene ese grupo de Argentina es muy fácil, weón. Sí, por eso, ¿no? Entonces, ese sí es Argentina, a menos que le pase lo de Qatar. Entonces puede ser o Uruguay-Argentina o España-Argentina en 16. Bueno, pero ahí incluso se pueden acomodar para quedar de tercero, para saltar a Argentina. De tercero va a ser muy difícil, hermano, porque con esos dos... No, porque usted de Uruguay, si ya está clasificado, pues simplemente deja que le ganen para quedar de tercero. Pero por más que se deje que gane, si usted ya ganó los otros dos,
no, Tiene que no puede esperar a bajar que tercero. los otros hayan ganado 2 por lo menos. Sí, sí, no, va a ser difícil que se acomode tercero. Pero Sí, sí, sí. sí lo que dice Sergio tiene sentido porque sí puede llegar a pasar. O sea, No, realmente. no, si usted ganó los otros dos, ya no puede, ya quedó, Ya no puede ser tercero. ya va segundo, sí. Sí, porque Mm. llegarían los dos con 6 y los otros con Sí, 0. ya con 6, listo. Los otros no Ah, ¿Y tienen usted, nada. usted cree que Bielsa le llega a ganar Cabo Verde, le llega a sacar un empate? No, no, los No. uruguayos se mueren, No. huevón, o sea, no creo, o sea, y además, Entonces, pero bueno, ahora, si usted es Cabo Verde o Arabia Saudita, dice, bueno, ¿qué va a hacer? Porque si me pongo a ganarle, voy y le gano a Uruguay, quedo de segundo y voy contra Argentina. No, yo siendo Cabo Verde me le encierro a esos dos, a Uruguay y a España, me le encierro, posiblemente voy a perder, pero me voy a tratar de que sea por los menos goles posible. Y me la sí. juego toda contra Arabia. Mm. A ver Si qué esos puedo dos lograr. equipos ganan el mundial, si pasan a la siguiente ronda. O sea, esos equipos se consagran con solo pasar a la siguiente ronda. Ellos no necesitan más. Ya después de eso, ya No, No, y están todos obligados van a a avanzar. ganar, sí, obvio, todos van a jugar a ganar. además, las casas de apuestas, 92% España. España, Sí, claro. O sea, huevón, o sea, lógico, sí. luego 81% Uruguay, 15% Arabia, 9% Cabo Verde. La diferencia es muy brava. Por Mm. eso, o sea, no, o sea, ahí a Cabo Verde le toca es ir a ver si le puede hacer daño a Arabia. Todos los jugadores lleven bastantes tarjetas de crédito para que hagan buenas compras, porque el resto no traen nada. O sea, Que se vayan con los de Curazao y la maletada de Vaselina. sí, con los de Curazao al mismo mola ya, weón, a las galerías allá en Houston y que hagan unas buenas compras, weón. Para los Pero souvenirs y para los outlets. Mm. Toca ver después del Mundial si teníamos razón en todas estas cosas. Bueno, yo no sé, sí, uno lanza aquí conjeturas y todo, pero qué chévere sería. oiga, sí, deberíamos haber hecho o deberíamos decir Pronósticos. los pronósticos de este podcast, cómo está tan acertado, porque, hermanito, vamos a ver qué tanto sabemos o qué tanto le apegamos a esto. No, pues si supiéramos, no estaríamos No, hasta ahora exacto, hablando aquí de fútbol, estaríamos apostando, hermano. No, aquí es. Sí, estaríamos por ahí en Las Vegas, weón. No, pues apueste $100 por Curazao a ver si le saca algún empate a alguno de esos dos. Yo le pagaría el empate. La victoria no, de pronto un empate. ¿Y por qué no? Ahí se juega todo eso, pero Pero eso deben pagar como 41, weón. sí, Bueno, pues el que le apostó a Arabia Saudita contra Argentina se lució. O sea, ese man está ya echado ahorita en Curazao, sí, tomándose todavía las ganancias de lo que hizo en ese partido. O sea, con su yate privado. mm. No. Sí, no. Yo veo muy claro que eso va a ser entre Uruguay y España. Y si Uruguay le hace partido a España, yo creo que es que España no está tan confiable. No sé. Sí, es que para allá voy. Y Yo ahí no es favorita. viene con dudas, Que ¿no? Viene Uruguay es con capaz de hacer lesiones. España. Pero es que Uruguay tampoco es confiable, hermano. O sea, Uruguay se comió 5 contra Estados Unidos. Eso dice mucho. Pero yo siento que el estilo de juego de Uruguay, a pesar de, por eso digo, porque son partidos que dan datos para otras cosas, pero ya aquí en esto, no sé, por qué siento yo que España como que, no sé, es que España ya es mucha figurita, El último no sé, amistoso mucha fue red 0-0 con social, mucha, 0-0 contra quién? entonces, no sé. Egipto. Entonces, bueno, ojalá no, pero pues sí siento que es otra cosa, que como que los pelados de España están TikTok y todas esas vainas, peinadito y toda esa vaina, mechas blancas y tales, Gomelitos. el tatuaje sí, y Pedri, Rodri y Olis, o sea, no No, sé, pero, están como que los siento ahí el sí otro, yo meto las manos por Pedri. Pedri es serio. Pedri sí no pendejada tanto como Lamine. A mí me gusta pero Pedri. allá voy, o sea, y quién más está en la delantera de España aparte de Yamal. A mí ese Ferran Torres nunca me ha gustado, ni siquiera en el Barça. No sé quién es el otro delantero, o Oyarzábal, ¿cómo fue que dijo Pablo? Oyarzabal y Ferran. ¿Y Ferran Torres no hay otro?
Por eso, o sea, Pues estaba, este Morata no lo llevaron, ¿no? No. No, esa nómina ya salió, ¿no? La Sí. oficial. entonces vea que pueden jugar y todo, pero toca hacer goles y los manes y yo no. Bueno, claro que Uruguay está igual, ¿no? O sea, Los no sé. delanteros son Oyarzábal, Dani Olmo, Nico Williams, Jeremy Pino, Ferran Torres, Borja Iglesias y Lamine Yamal. Hace Borja Iglesias es también bueno. No, es una Dani Olmo. tromba. Es que... Dani Olmo también es un jugador. ¿Sí? El problema de ese partido Uruguay-España es que a España le gusta tener el balón y a Uruguay va a ir a presionar. Y Uruguay A da Uruguay pata. le gusta esperar, o sea, a Uruguay le gusta Le van a esperar. dar con todo, sí. No, Uruguay pero le con da Bielsa, pata a la con lata. Bielsa, Uruguay, van a ver, Uruguay presiona. Con Bielsa, Uruguay presiona y corre. No tiene problema en correr. No, todo pero el lo que, partido. por ejemplo, lo que hizo, o sea, lo que hizo Uruguay contra Colombia en la Copa América fue efectivamente que Darwin estaba ese día echado, weón, pero ellos tuvieron las mejores opciones Y antes. Darwin se comió dos, Y sí, yo me acuerdo. estando 11 contra 11, ¿no? Porque nosotros nos jugamos mejor con 10 que con 11 cuando Sí. echaron a Muñoz. Mm. Entonces, ese Bielsa plantea bien los partidos. Y ese día sabía que yo creo que sabía que Colombia era un poquito mejor que ellos, pero aún así ellos tuvieron más opciones al principio. No sé, o sea, yo veo que ese partido no es tan fácil para España y de Sí. nuevo, dependiendo de cómo cada uno esté ubicado antes de ese partido, vamos a ver porque si España llega de segundo, le aseguro que España va a tratar de salir a ganarlo. No, claro. ¿El segundo con quién va? ¿El segundo de ese grupo con quién jugaría? Con Ya Argentina. lo jugó. El segundo, ok. Y el primero Primero, Con con un el tercero, primer tercero. Ah. Es que Entonces, los uruguayos incluso yo he visto algunos comentarios y ellos prefieren quedar segundos porque ellos se confían en que le pueden ganar a Argentina. Ah, bueno, ese es el Argentina clásico es- partido, ¿no? Exacto. Uruguay-Argentina fue el primer partido, A fue en muerte. 1901. Tienen más de 100 años de historia ese partido. Ese lo juegan así con toda Uruguay ese partido. Sí, sí, sí. Yo creo que los argentinos le están haciendo fuerza a no Que no le jugar toque. contra Uruguay. Yo creo. pero Argentina y Uruguay, Argentina últimamente le daban la cabeza a Uruguay, o sea, yo no, No, ¿cuándo le Uruguay ganaron? le ganó a Argentina en La Argentina, en la eliminatoria, eliminatoria. Uruguay le ganó en Buenos Aires. En Argentina. Sí, ¿Le ganó? Sí. sí, Esa lo que bombonera. lo que pasa es que también hay un punto y es que así como puede ser un clásico de La Plata, puede ser también el de amigos, porque en eliminatorias también se han dado las manos Argentina y Uruguay Ah, para... no, pero Pero ya eso es otra y los colombianos con pero- peruanos, Uruguay exacto, con porque argentinos y eso colombianos pasa, con peruanos. Sí, eso no. pero Pero en ese partido no realmente... se van a dar la mano, los manes Exacto. creen que les pueden ganar. Sí. Pues cuando fue el Mundial del 86 que ganó Argentina, se enfrentaron y ganó 1-0 nada más Argentina. El partido fue el más bravo de todos. Con Maradona, con todo. Y es que ahí es garra de ambos, porque también, y lo otro es que van y salen y se dan pata a la lata. Sin porque problema, sí. la Ese pata que va a partido, ese chico recibir está los bueno. talentosos españoles va a ser memorable. Sí, yo creo que a Yamal eso uno de esos lo va a cruzar por ahí, lo va a alinear de Seguro. una vez. Sin miedo. Sí. Pero me gustaría eso. Yo quisiera que Uruguay le hiciera un buen partido en España porque España está muy agrandado y ellos creen que ya, y lo que les dije al comienzo, España no tiene ninguna historia, sino fue campeón en ese momento puntual, no más. Sí. O sea, eso es lo que quisiéramos todos, una selección que llegara a ¿cómo es que les dicen cuando fue la de Chile, la generación no sé qué miércoles? La generación dorada. Eso, que llegara a una generación así y ganara todo, y eso sería lo ideal para todos. ¿No? Pero con relación a Chile, también fue que Bielsa dejó la base de ellos. O sea, Bielsa no ganó, pero dejó la base. O sea, con todo el trabajo de Bielsa, Pizzi ganó la Copa América y después vino Sampaoli, que también ganó la Copa América. Pero fue Bielsa, o sea, y pensar que en algún momento Bielsa quiso dirigir a Colombia, pero estos por michicatos
No estaban Se la- organizados para eso. Pero bueno, o sea, Yo no sé si a Bielsa le camine, no sé, el James, amigo de no, Sergio, no sé. No me metan problemas, Hayes. No, pero digo yo, o sea, yo no veo a Dairo llegándole amanecido a No, Bielsa. es que usted es muy lindo que piensa que Dairo va a ir al mundial, a la selección todavía, ¿no? Dairo ya- No, eso pues eso lo llevaron ahí para ya. las fotos ya lo llevaron para las No, fotos yo allá en sé, pero pues sería Barranquilla y el buenísimo. carnaval y todo eso, ¿verdad? A él lo llevaron por Águila y era por beber. Sí, exacto. No, porque todo el mundo lo estaba pidiendo, pues se vieron goleador y toda esa cosa, pues era bueno que fuera. Bueno, bien. A carnavales, es que la época justo pegó en carnavales y ya Colombia estaba más Sí. clasificado. No, Dairo no volvió a oler la camiseta de la selección. Ya, con la del 11 él tiene. Que haga goles con el 11, ¿sí o no? Y ya por edad tampoco, no, o sea. No, ya no, más de 40 años tiene ahora. No, ese ya se queda Bueno, ya en Manizales, de pronto se vuelve director técnico. Tiene un almacén de uñas, yo sé. Ah, sí. nos pone a chupar a todos, weón. Tome vitamina. No, pero no crea, o sea, imagínese usted cómo le debate a un man que es el dios de la bebida, o sea, cómo llegó, no, es que no puedo llegar a entrenar porque me enguayabé. A mí me viene a decir, sí, o sea, a mí, Aunque sí. ¿cómo debate uno contra una gala de esas? O sea, no hay nada que hacer, o sea, ¿cómo llega uno con un entrenador más Bueno, malo que uno? no le diga gala que No, Dairo digo, tiene pues, historia. no, pues, príncipe. Príncipe de la bebida, pongámosle. Sí. Bueno, señores, eso fue todo por Muchas hoy gracias. en el Grupo H. Próxima emisión, Grupo I, donde tenemos Francia, Senegal, Irak y Noruega. Entonces, mil gracias por compartirnos, por hacer las reproducciones posibles, por seguirnos, por suscribirse en el canal. Gracias a la familia de cada uno de los miembros y nada, pasen una buena noche y nos vemos en un próximo episodio. Vale. Chao, gracias. Chao, que estén bien.